Muy buenas noches, maestra y compañeros de la materia Administración de las Operaciones. El día de hoy estaré exponiendo actividad de reflexión de la unidad 3. Mi nombre es Aurora Hernández García, matrícula S1821005747, docente en línea Arelia Eunice López Peralta. Para dar inicio estaré contestando las preguntas que la docente en línea dejó en la plataforma. La primera pregunta nos menciona lo siguiente: ¿los medios de información utilizados en la relación de cada una de las actividades fueron confiables? Menciona alguna. Mi respuesta es sí, y doy como ejemplo la actividad 2, características de la cadena de distribución y de transporte. ¿Por qué mi respuesta es sí? Esto es dado que su servidora casi siempre ha ocupado tesinas o archivos de empresas donde desglosan varias fuentes de información, tales como su operación anual, los conceptos de inversión, en fin. En esta actividad era como una introducción a la cadena de distribución y cómo se basaba la elección y distribución de transporte. En este ocupó la tesina titulada Canales de Distribución y Logística, dado por la señorita Elizabeth Velázquez. Obviamente dentro de este archivo hay muchas otras fuentes de información inmersas en dicho documento. En este documento los principales puntos de los cuales me apoyé tanto para esta actividad como en la evidencia de aprendizaje fue el concepto de almacén, así como los tipos de almacenes, las características y en qué se basaba un producto terminado, productos en proceso y las relaciones proveedor-almacén. La siguiente pregunta nos dice: en un rango del 1 al 10, ¿cuál considera que fue su aportación propia? Comentarios sobre su opinión y autoría en el desarrollo de sus actividades. Explique. Aquí quise poner dos rangos, debido a que como primer punto puse una calificación de 8 en cuestión de opinión, dado que tanto mis conclusiones como las aportaciones dentro del foro a mis compañeros siempre fue inmerso a lo que yo entendía dentro de la actividad, así como obviamente consultando fuentes de información y analizándolas para dar una opinión basado en dicho aspecto. En cuestión de autoría le coloco 6 debido a esto, ya que obviamente sí leía fuentes de consulta y yo aportaba lo que yo entendía dado de esa fuente de consulta, pero nunca adjudicando un comentario literario, es decir, sacándolo textualmente de un libro o de alguna fuente de información. La siguiente pregunta nos dice: para el cumplimiento de cada actividad académica, ¿se revisó la rúbrica y se trabajó en su cumplimiento? Mi respuesta es sí. Creo que esto fue parte fundamental para la elaboración de cada una de mis actividades, ya que dentro de esta rúbrica siempre nos mencionaba tanto los puntos a evaluar como algunos puntos a lo mejor de cómo desglosar el formato o trabajo que se iba a presentar. Y en esto siempre era muy importante también, o sea, aunque fuera algo como que menor, pero para mí también era importante el hecho de la documentación como anexos, tales como las faltas de ortografía, el tipo de redacción, el incluir un mínimo de 3 fuentes de consulta en formato APA. La siguiente nos dice: en un rango del 1 al 10, ¿cuál considera que fue su nivel de aprendizaje obtenido en esta asignatura? De manera breve, explique el aprendizaje obtenido y qué fue lo que más se le dificultó. En cuestión de rango, mi nivel de aprendizaje lo considero 8. Obviamente lo coloco en ese aspecto porque creo que sí aprendí mucho durante esta unidad, durante esta materia. Sin embargo, pues siempre hay puntos a mejorar y siempre hay una retroalimentación de la cual siempre hay que aprender. ¿Y qué es lo que aprendo en esto? Creo que lo puedo englobar en el diseñar un plan de gestión de operaciones logísticas para la optimización de recursos en la cadena de suministros,
mediante el análisis integral de los elementos de la red logística. Esto es, como lo hemos visto, tanto la red, tanto el canal de distribución, el canal de comercialización, qué tipo de almacén voy a ocupar, las características de mi transporte, en fin, ¿no? Y tanto la cadena de comercialización, como les había mencionado, ¿no? También nos menciona qué es lo que más se me dificultó. Aquí lo englobo como tal en una actividad que fue la actividad del caso a estudiar, que en este caso fue los conos finos, ya que aquí fue todo un desafío. No solo fue encontrar en fuentes de consulta un concepto, sino que ya era plasmarlo mediante una información a lo mejor un tanto breve, como era lo que comercializaban, la cantidad, quizás un poco conocer las características de sus almacenes, en fin, un poco la producción, pero ya era desglosar y generar una cadena de comercialización, una cadena de distribución, así como el tipo de almacén que necesitaba, las especificaciones, en fin. Entonces esto creo que fue una de las cosas que más se me dificultó. Y por último nos dice, ¿cuáles fueron los principales cambios que detectaste que debías realizar para mejorar tu desempeño? ¿Cuál fue la aplicación de esas mejoras? Menciona algunas. Sin duda alguna fue mi distribución de tiempo, mi ejecución en cuestión de hacerlo en tiempo y en forma cada una de mis actividades. Eso fue sin duda alguna uno de los principales puntos que tenía que mejorar. Y la única cuestión que se me facilitó, entre comillas, fue pues generar puntos de alarma, dándome tiempos determinados para la realización de cada actividad, que debo mencionar que la mayoría de ellas siempre fue en horarios nocturnos, ya que el desglose y la clasificación de estas actividades entre trabajo, hogar y estudio siempre fue una complicación. Y pues esto ha sido lo último. Realmente les agradezco su atención, esperando que haya sido de su agrado. Les deseo que pasen una excelente noche. Gracias.